Muy buenas a todos y bienvenidos sean a otro video. Como estoy seguro que ya muchos sabrán o se habrán dado cuenta si llevan suscritos algún tiempo a este canal, uno de los géneros dentro del mundillo del manga anime que más me atraen a nivel personal es el de los mechas, esas historias que involucran de una u otra manera a gigantes de acero robóticos, no pudiendo llamarme para nada un experto de dicho género, siendo que hay mucho que no he visto leído del mismo, pero cuando mínimo considerándome un fan entusiasta de estas obras. Infortunadamente, este gusto por el género mecha no es algo que sea particularmente compartido dentro de la comunidad del anime, o por lo menos la hispana, y es que si bien estas obras indudablemente tienen sus nichos de fanáticos por aquí y por allá, lo cierto es que por alguna razón la percepción general hacia estos trabajos tiende a ser algo negativa. Esto es algo que sucede por lo que parece ser una falta de conocimiento sobre la misma y la existencia de un grupo de ideas negativas preconcebidas que hacen que muchos las miren en menos sin tan siquiera darles una oportunidad, y las cuales infortunadamente se han generalizado y perpetuado con el tiempo, básicamente siendo consideradas por una gran extensión de la fanaticada del anime como una verdad absoluta que repiten como si de mantras se tratasen, llevando así con esto que más de uno despotrique hacia las obras de este género y al género en sí mismo, sin tener mayores bases sobre qué sustentarse, siendo que en muchos casos los que vociferan este tipo de pensamientos son personas que no han visto casi nada de este género, solo existen unos pocos y muy contados títulos que parecen salvarse de esta situación, pero que por lo mismo comentado previamente son llevados a ser colocados en un pedestal que tal vez no se merezcan del todo, atribuyéndoles méritos y logros que no necesariamente son propios. Vamos, que creo que la mayoría se habrá topado alguna vez con el típico anon de internet exclamando cosas del tipo: a mí no me gustan las series de mechas porque solo va de batallas entre robots gigantes. O también está el clásico que ya prácticamente se ha vuelto un meme: la única serie de mechas que me gusta es... Inserta aquí un título de anime random, porque a diferencia de todas las demás series del género, no se enfoca en los robots sino en los personajes. Siendo comúnmente el título en turno o Evangelion, o Code Geass, o Gurren Lagann, o más recientemente incluso Darling in the Franxx, los cuales ya sean por su popularidad, trascendencia o sencillamente por ser el título nuevo de turno, son de los pocos animes de este género que parecen tener el beneplácito de la comunidad más general del anime, siendo estas normalmente declaraciones que se dicen olvidando el hecho de que si bien muchos de los mechas más tradicionales sí tienen en el fondo el objetivo de venderte mercancía y por lo mismo no perderán la oportunidad para lucir posibles figuras o juguetes, estas a la final son obras que tienden a emplear los mechas solo como un elemento o gancho narrativo, siendo estos un medio para ayudar a la historia que se está desarrollando, pero no necesariamente funcionando como el centro de la misma. Y es que por muchos mechas que haya en un anime, a la final los personajes serán siempre, o casi siempre, porque hay casos y casos, el núcleo narrativo de la misma, y lo que nos llevará adelante en la historia que se busca relatar. Obviamente hay títulos que hacen mejor o peor este trabajo, u otros que darán más peso a algún elemento en particular de la obra sobre los demás. Habrá trabajos que den más relevancia a los personajes, otros a la acción, otros al mensaje final, a la historia o al mundo, o aquellos que buscan sencillamente son un espectáculo visual sin demasiadas pretensiones. Pero esto es algo que siempre sucederá, no importa a qué género dentro del anime nos refiramos, ya sea la ciencia ficción, la acción, el deporte o lo que sea, por lo que resulta un absurdo decir cosas como esas y en verdad creer que de un género tan longevo, extenso y variado como es el del mecha, alguien en verdad crea de todo corazón y uso de conciencia que solo hay un puñado de 3 o 4 títulos que valen la pena, más allá de que estos puedan gustarte o no. Ahora bien, no me vayan a malentender, no estoy buscando aquí meterme de ninguna manera con ninguno de los dichos títulos previamente mencionados, contra los que no tengo nada en particular, de hecho siendo obras que en mayor o menor medida he disfrutado, ni mucho menos busco insultar de alguna manera a sus seguidores o fanáticos, así como tampoco es que tenga mayores inconvenientes con aquellos a los que no les gusten las historias de robots gigantes. Si no te gusta este género o simplemente el concepto de los mechas no te atrae, no hay inconveniente, y tampoco es como que te esté diciendo que tienes que haber visto cada anime mecha en existencia para que tengas derecho a hablar de estos. De ninguna manera, el problema aquí es esa tendencia persistente de la comunidad de hablar por hablar, sin informarse aunque sea un poco, dando como resultado a ver que se repite constantemente una serie de comentarios que a la larga, como fan de estas historias, terminan resultando a lo cansinas, una situación que lamentablemente no se detiene solo con el tema de los mechas, sino que se repite con otros varios tópicos más dentro del mundillo, de los que si bien no nos competen para este video, he de admitir que yo también he pecado en algún que otro momento.
En fin, el asunto es que hace unos días vagando por internet me topé con cierto post de Reddit de hace unos años, escrito por el usuario BabyDave371, titulado A Shorty Guide to Mecha, en el cual su autor se dedicaba a explicar algunos de los conceptos básicos de este género, así como a repasar de manera general su historia y desmentir algunos de esos conceptos preconcebidos a los que he hecho mención previamente, por lo que ante todo lo dicho, pensé que no sería una mala idea intentar traer dicho contenido aquí. Cabe decir que mi dominio del inglés no es particularmente agraciado, y mi idea tampoco es hacer una traducción uno a uno de dicha publicación. Por lo tanto, lo que verán en este video no es una traducción como tal de dicho post, sino que es mi propia interpretación del mismo, usando su estructura como base, por lo que dependiendo del caso intentaré expandir o profundizar un poco más en los temas y conceptos tratados, mediante información conseguida de otras fuentes y agregando un poco de lo que sería mi opinión y perspectiva personal, por lo que si les interesa leer lo que sería la publicación original, les dejaré el link a la misma en la descripción, así como también el de las otras referencias de las que he echado mano. Finalmente, si tras ver el video consideran que faltó adicionar alguna información relevante o me equivoqué en algo, les invito a que lo compartan en la caja de comentarios. En fin, ya esta introducción se alargó demasiado, así que mejor iniciemos con esto. Y qué mejor que hacerlo definiendo lo que sería el término mecha en sí. Origen y significado del término mecha. El término mecha es un derivado que nace como resultado de la contracción de la palabra en inglés mechanical, la cual es empleada en Japón para referirse a aquellos objetos o vehículos de procedencia mecánica. Si bien en Occidente con el boom del anime el término se designó para referirse específicamente a cualquier máquina o vehículo móvil con extremidades, normalmente de apariencia humanoide, tales como los robots gigantes pilotables, lo cierto es que en Japón el término más común para referirse a este tipo de máquinas en específico es precisamente el de robots o giant robots, y por consiguiente empleando ellos el término de robots anime o anime robots, para referirse a lo que nosotros comúnmente solemos llamar como anime de mechas. Es importante hacer esta distinción por un punto que tocaremos más adelante, pero vale la pena también hacer la aclaratoria de que hasta donde tengo entendido, ya ustedes me corregirán si estoy equivocado o no, si bien originalmente el término mecha en Japón, como ya se comentó, no se emplea originalmente para referirse a los robots, esto es algo que ha cambiado con el tiempo, siendo que en la actualidad también ocupan la palabra mecha como un sinónimo para los robots gigantes. Ya dicho esto, toca ahora entonces el turno de preguntarse qué son los mechas. ¿Qué son los mechas? Los mechas, según como son presentados en la ciencia ficción, vienen a ser, como ya se dijo previamente, máquinas o vehículos pilotados, normalmente de gran tamaño, que se mueven gracias al empleo de extremidades en vez de ruedas, y las cuales en la mayoría de los casos tienden a tener una forma humanoide, aunque esto último no es un absoluto. Los mechas, además, dependiendo de la historia en la que sean presentados, tienden a ser máquinas de guerra o combate, mas no están encasilladas a solo ser esto, pudiendo llegar a verse siendo empleadas en ámbitos civiles, dígase como herramientas de construcción, máquinas policiales, vehículos de rescate, etc. O incluso, en casos más puntuales, pueden ser parte del mundo del entretenimiento y el deporte. Todo esto dependerá de la historia y el contexto del que hablemos. Si bien, por la propia palabra que lo define, los mechas son pues máquinas, las mismas pueden llegar a tener también orígenes tanto mágicos como biológicos, e incluso según el caso pueden incluso llegar a tener inteligencia y conciencia propia. Ejemplos de esto son cosas como los Aura Battle del anime del 83 Dunbine, que están construidos a base de partes animales y se mueven mediante el poder del aura, o los Majin o genios de Majin Kid Rayer del 94, que son entes mágicos vivos con conciencia propia. Más aún con esto se considera que siempre y cuando se cumpla la regla de que estos sean vehículos pilotados, estos serán clasificados como mechas. Dicho esto, hay que aclarar que precisamente por esto último, la definición de mecha excluye a robots inteligentes sin piloto, dígase por ejemplo los Transformers, así como robots manipulados a control remoto, o también a los llamados Power Suit o trajes de poder, como los vistos en títulos como Babylon Crisis. Ahora bien, ya explicado de dónde viene el término y definido qué es lo que se considera un mecha, ahora toca indagar sobre lo que es el género mecha en sí.
¿Qué es el género mecha y qué abarca? Lo más lógico por todo lo comentado previamente sería decir que el género mecha o los animes de mechas son todas aquellas obras en cuya historia estén presentes los mechas, ya sea como elemento central o secundario de la trama. Mas lo cierto es que esto no es del todo correcto, y es que si alguna vez se han tomado la molestia de revisar algún sitio o página dedicada a catalogar anime, dígase MyAnimeList o similares, notarán que en las mismas se clasifica como anime de mechas a obras en las que, si bien hace acto de presencia robots, estos no necesariamente cumplen con la descripción dada previamente para lo que es un mecha. La razón de esto es simple, y es que, regresando a lo que comentamos hace un par de puntos, para lo que para nosotros en Occidente son anime de mechas, para los japoneses son anime de robots, y los robots en un todo abarcan mucho más que únicamente a los mechas. Asimismo, aun si no habláramos de los anime de robots, nuevamente está la situación de que para los japoneses el término mecha abarca mucho más que solo robots pilotados, por lo que en ambos casos tenemos que el género mecha abarca más de lo que podría aparentar en un inicio. Es por esto que a la final, si bien cuando hablamos de los mechas per se nos referimos a un tipo específico de robot con las características ya descritas previamente, cuando nos referimos al anime de mechas o al género mecha, se habla de cualquier obra en cuya historia los robots son un elemento prominente de la misma, sin importar el tipo de robots que estos sean, pueden ser pilotados o no, gigantes o pequeños, entidades vivas o completamente artificiales, inteligentes o faltos de conciencia, etc. Esclarecido todo esto, ahora no vendría mal preguntarse de dónde se concibe este género. ¿Cómo nace el género mecha? Si bien tradicionalmente lo común es decir que los mechas como tal nacen con la salida de Mazinger Z, lo cierto es que hubo un cierto camino que se tuvo que recorrer antes de llegar a ese punto. Actualmente, y hasta donde se conoce, fue en el manga de 1948 titulado Nuclear Power Android del autor Ijiro Uno, una obra bastante desconocida, donde se vio manejar por primera vez el concepto de un robot o vehículo humanoide tripulado en una historia de aspecto caricaturesco y tosco propia de la época, pero inesperadamente violenta, en donde se nos relataba cómo un inventor, tras ver cómo le era robado un tanque con forma de dinosaurio, creación suya, construye otro tanque, este con forma humanoide y con la capacidad de usar armas nucleares para detener a los ladrones. Algunos años después, en el 52, Osamu Tezuka presentaría al mundo su manga Tetsuban Atom, mejor conocido por estos lados del mundo como Astro Boy, una obra que presentaba la idea de un robot con forma de niño, capaz de tener sentimientos, quien vive en un futuro donde humanos y robots conviven, siendo usados los segundos como herramientas por los primeros, y en donde se podía empezar a ver ese gusto de los japoneses por toda esta temática de la robótica. La obra sería bastante popular en su momento, llegando a publicarse un total de 23 tomos recopilatorios, llevándolo así en 1963 a ser el primer manga en ser adaptado a una versión animada. Si bien Astro Boy no es considerado una obra de género mecha, es importante nombrarlo por su relevancia, no solo por ser el que empezó a sentar las bases de este género y de la ciencia ficción en el anime, sino también por la importancia que esta obra tuvo de manera general para la industria del anime y el manga en sí. Algunos años después del inicio de la publicación del manga de Astro Boy, en el 56, vería entonces la luz Tetsubi 28 Go, una obra del autor Mitsutero Yokoyama, que sería la primera en presentar un relato de ciencia ficción que echaría a mano el concepto del robot gigante. En este caso el Tetsujin 28, una máquina originalmente creada para ser usada como un arma durante la Segunda Guerra Mundial, pero que eventualmente termina cayendo en las manos de un joven llamado Chotaro, quien, controlándolo mediante el uso de un control remoto, lo emplea para ayudarse a combatir el crimen, consiguiendo esta serie su adaptación animada en 1963. Finalmente es en 1972 cuando de la cabeza de Go Nagai es concebido Mazinger Z, el primer super robot, que vería la luz durante el mismo año tanto en formato animado como en manga. Es aquí donde finalmente se termina de conseguir la idea del robot superpoderoso y plagado de armas que, pilotado desde adentro por un humano, debe hacer frente a una amenaza que atenta de una u otra manera contra la humanidad. La obra ganaría gran popularidad rápidamente, no solo a nivel del público que la vería, sino también en lo referente a las ventas de juguetes, llevándola a convertirse así en la primera de una sucesión de trabajos de temática similar, que poco a poco irán repitiendo el concepto base, pero aportando nuevas ideas por aquí y por allá, que poco a poco le llevarían a evolucionar.
Estos shows actúan como un instrumento para impulsar las ventas de los juguetes asociados a los mismos, encargándose de exhibir no solo al robot de en turno, sino también sus peculiaridades y armas en pos de atraer la atención de nuevos posibles compradores, pese a que en ocasiones los juguetes en cuestión no fueran capaces de emular correctamente las características de su contraparte animada, ya fuera por las limitantes tecnológicas de la época a la hora de elaborarlos, o porque sencillamente algunas de ellas solo eran posibles gracias a la magia de la animación. Este es un hecho importante a recalcar, porque fue debido a esta relación intrínseca entre la animación y los juguetes que el género mecha logró despuntar en un primer momento, al verse como un negocio bastante lucrativo, sirviendo los animes en turno para promocionar sus juguetes, mientras las ganancias obtenidas por estos últimos impulsan a las jugueteras a seguir invirtiendo en los primeros. Esta relación es algo que se ha mantenido a lo largo de los años y que aún puede verse fácilmente hoy en día, aunque con el agregado de que en la actualidad ya no solo se busca atraer la atención de los niños, sino también existe un mercado dirigido al público adulto muy prominente. Sea como fuese, el éxito de este modelo de negocios, causado por la popularidad de Mazinger, aunado a otros factores, tal como fue un segundo boom que tuvieron por esa época los shows live action del género tokusatsu, en buena parte también por el estreno en el 72 de la primera serie de Kamen Rider, llevó a que más temprano que tarde hiciera acto de presencia nuevos animes de mechas. Es de esta manera como, por ejemplo, en el 74, año en el que también vería a la luz otro de los clásicos de la ciencia ficción dentro del anime, como es Uchusenkan Yamato, no solo veríamos estrenarse la secuela de Mazinger Z, Great Mazinger, sino también sería el año en el que surgiría GT Robo, concebido por Ken Ichikawa y nuevamente Go Nagai, el cual se presentaría como el primer robot combinable, estando el mismo conformado por 3 naves que al unirse daban paso al mecha de turno. Un año después, en el 75, haría acto de presencia Yucha Raiden, título que tiene el honor de ser considerado el verdadero primer anime original, o sea que no estaba basado en ningún manga u otra obra previa, esto porque el mismo, a diferencia de sus predecesores, fue concebido desde el inicio con la idea de vender juguetes, razón por la cual contaría también con cierta característica original suya, como era la de transformarse en una suerte de modo avión, esto con la intención de que su juguete tuviera más posibilidades de juego y resultara más atractivo para los niños. Es a partir de Raiden que finalmente se termina de dar el boom del género mecha, dando paso durante lo que fue la segunda mitad de los 70 a un gran número de nuevos títulos. Infortunadamente, debido a que tantos de estos trabajos eran tan similares entre sí, específicamente en lo referente a su formato, echando por lo general mano a estas obras de la llamada fórmula del monstruo de la semana, que consiste en que cada capítulo, él o los héroes deben de enfrentar una nueva amenaza, otorgándole por esto a las susodichas series un formato muy episódico y repetitivo, llevó a que empezara a surgir esta idea, que aún perdura hoy en día, de que los animes de mechas eran todos iguales, ignorándose las pequeñas aportaciones, ya sea a nivel de narrativa o personajes, que los encargados de estos trabajos iban aplicando y que apuntaban a crear historias algo más dramáticas y menos infantiles, como era la tendencia de la época, siendo posiblemente uno de los mayores representantes de esta movida Sambot 3 de 1977, el cual es conocido por su tono tremendamente trágico y su final lleno de muerte. Toda esta situación llegó a que hacia finales de la década, específicamente en 1979, viera a la luz finalmente Mobile Suit Gundam, el cual traería consigo un nuevo tipo de historias ambientadas generalmente en la guerra, de tono más realista y con mayor énfasis en los personajes y sus dramas personales, dando así paso con esto a una nueva ola de animes de mechas que tendrían su auge durante la década siguiente, además de popularizar consigo un nuevo tipo de merchandise que no es otro más que el de los Model Kits, mediante los cuales los fanáticos podrían armar desde cero o incluso customizar sus propios mechas de plástico en miniatura, y que para los encargados de esta franquicia siguen siendo hasta el día de hoy una gran fuente de beneficios. Esto es a grandes rasgos el nacimiento del género. Obviamente hay mucha más historia atrás de esto, más me detendré aquí porque si no estaríamos en esto todo el día y aún hay mucho de qué hablar, por lo que ya estarán ustedes a investigar si es que están interesados en profundizar más en el tema.